giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En la ciudad de Basora, en el año 656, tiene lugar la batalla del Camello, en la que el cuarto califa Alí, primo y yerno de Mahoma, último de los 4 califas llamados Rashidun u ortodoxos, que son los únicos en los que están de acuerdo todas las ramas del Islam, derrota a Aisha, la viuda de Mahoma, que pretendía reparar así el asesinato del tercer califa Uthman. La batalla se encuadra en el marco de la que se da en llamar la primera de las 4 grandes fitnas, palabra árabe que significa separación, dispersión, una dispersión que tendrá lugar precisamente en la sucesión de Alí, disgregando el mundo islámico en 2 grandes ramas irreconciliables. De un lado, los suníes, seguidores de Muawiyya I, de la familia de los omeyas; de otro, los chiitas, seguidores de los hijos de Alí, Hassan y Hussein. Y después de unas semanas en que lo hemos echado mucho de menos, vuelve con nosotros el rapsoda de la historia, Guillermo Arroniz, que prosigue con su ciclo de faraones. Bienvenido de nuevo, Guillermo. Tuya es la palabra.
Hola Mariate, ¿cómo estás, Luis? ¿Y vosotros, queridos oyentes? Sé que he estado unas semanas lejos de este maravilloso lugar donde puedo compartir con vosotros mis pasiones literarias e históricas, pero aquí estoy, de vuelta, a ver si completamos esta serie de faraones. Hoy seguimos con algo muy especial, que es la historia de Sinué. ¿Quién no ha visto la famosa película de Sinué el egipcio? Está basada en la historia de Sinué, que es probablemente el relato literario más conseguido de toda la historia del Egipto faraónico, y se escribe en el Imperio Medio. Sinué era sirviente de Sesostris I, hijo de Amenemhat I. Amenemhat I había dejado a su hijo Sesostris cogobernar con él, y Sesostris I, librando una batalla, fallece su padre. Bueno, más que fallece, es asesinado. El momento de la muerte del rey es el comienzo de esta historia que se cuenta en primera persona, sobre todo en prosa, aunque en algún fragmento también en verso. Y Sinué nos relata que, yendo a informar a Sesostris de la muerte de su padre, ve que otros se le han adelantado y que están informando a otro príncipe real de la muerte del faraón, que había sido encargada por ese otro príncipe real. A Sinué le da miedo conocer este secreto y huye lejos, a otras tierras que no son Egipto. La fortuna le sonríe, casa con una de las hijas de uno de los jefes de las tribus donde se encuentra. Se convierte en un gran general, tiene fortuna e hijos, pero cuando envejece siente la inmensa añoranza de su tierra, de Egipto, y quiere volver a ser enterrado allí, según todos los ritos que le conseguirán la vida eterna. Así que retorna a Egipto después de repartir sus bienes entre sus hijos y, pidiendo perdón al rey Sesostris I, es finalmente acogido en la corte y se le concede una gran tumba de piedra. Y mi poema dice así: Imperio Medio, tiempo literario. Sinué cuenta su historia entre extranjeros. Sus verbos son preciosos y certeros, y sirven para más de un emisario. Sinué tiene un secreto milenario, de hijos quizás habla traicioneros, deseos de poder, tal vez, y arteros caminos de vencer al calendario. Relato sobre el miedo es ejemplar, y canto de los pueblos generosos. La buena fama es tema singular. De todos, evidentes, silenciosos, nos queda un argumento: la alabanza de Egipto y su grandeza, y la añoranza. En 1110, dentro del ámbito de la Primera Cruzada, 11 años después de conquistada Jerusalén, Balduino de Boulogne, más conocido como Balduino I, primer rey de Jerusalén, conquista la ciudad de Sidón, en Líbano. Previamente, Balduino ya había acrecentado sus posesiones con las conquistas de Ar-Sif, Cesarea, Acre y, después de Sidón, todavía incorporará Tiro y la ribera de la Transjordania, llevando el reino a su máxima expresión. Inquisición, palabra maldita, el peor tribunal que haya existido jamás, el más sanguinario, el más cruel, y por supuesto, en España. ¿Dónde si no? La España negra, la única nación intolerante en una Europa donde todos practicaban su religión en perfecta armonía, a la vista de los demás y sin mayor problema. 1 millón, 2 millones de víctimas, 3 quizás. Y si yo te dijera que la cifra máxima que manejan los historiadores es de 3.000 ajusticiados a lo largo de sus 3 siglos y medio de existencia, desde el 1478 hasta 1833, siendo como era el tribunal que mayor jurisdicción haya tenido jamás en toda la historia? Y si yo te dijera que en América, donde también estuvo presente, ajustició a menos de 1 centenar de personas, y escucha esto, a ningún indígena en toda su existencia? Y si yo te dijera que solo en Alemania, tribunales similares
aunque no se llamaran Inquisición, ajusticiaron en pocos años a 25.000 brujas? ¿O que en Inglaterra la separación del rey de la Iglesia Católica le costó la vida a cientos de ingleses católicos en apenas unos años? ¿Y si yo te dijera que en París, en una sola noche, la llamada de San Bartolomé, se asesinó en 1572 a 20.000 personas por el solo delito de ser protestantes, sin ni siquiera juzgarlas? 7 veces más que la Inquisición en toda su existencia de 3 siglos y medio, o que sin salir de París, durante la Ilustrada Revolución Francesa, en apenas un quinquenio, se guillotinó a 17.000 desgraciados. La Inquisición española fue producto de tiempos de intolerancia, sí, pero solo un producto más, y desde luego, no el peor. Antes, al contrario, tal vez el más garantista y el menos cruel. Con otros nombres, sí, pero en toda Europa, repito, encontrarás inquisiciones mucho más crueles que la española. Basta ya de mentiras, que no te sigan engañando. Ha sido la noticia de Lula. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, con ocasión del descubrimiento de las más fabulosas minas de plata del mundo, que proveyeron entonces más del 50% de la plata existente en el planeta. En 1546 el español Juan de Villarroel funda la ciudad de Villa Imperial de Potosí, en la actual Bolivia, que será en el siglo XVII una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, y hasta dará nombre a una moneda muy valiosa que justifica el famoso dicho valer más que un Potosí. Su riqueza fue tal que se dice que para la procesión del Corpus Christi de 1658 se sustituyó el empedrado de las calles hasta la iglesia de los Recoletos por barras de plata. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar, al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Julio Enche, colaborador habitual de nuestro programa y uno de los grandes especialistas en todo lo concerniente a las leyes de Indias, nos explica en pocas palabras en qué consistieron estas. Las leyes de Indias son 6.500 disposiciones que se empiezan a dictar desde el 23 de mayo de 1493, cuando llega Colón y es recibido por los Reyes Católicos en Barcelona, hasta prácticamente las puertas de la independencia, las novísimas recopilaciones de 1805. En esas 320 años de ordenamiento jurídico se regulaban cabildos, haciendas, visitas a prisiones, matrimonios, herencias, viajes, navegación, universidades, estudios de las lenguas nativas, las causas de la guerra, los montes, los aguas, los puertos, los seguros, la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo se dictaron normas, se crearon estructuras que acompañaban el cumplimiento de la norma. Las centrales, Consejo de Indias. Por cierto, hubo americanos en el Consejo de Indias, algunos muy conocidos como Juan Ruiz de Alarcón o el diplomático Diego Saavedra. El Consejo de Indias, los virreyes, gobernadores indígenas,
Los chacaltecas tenían su propio gobernador con la misma categoría y consideración que los demás gobernadores. Los visitadores de indios. Esta institución no existe en ningún ordenamiento imperio. El visitador de indios es una persona regulada perfectamente por la ley que tenía el deber de vigilar el cumplimiento de las leyes y el respeto a los indios. Como dice Lewis Hanke, figuras como estas en el imperio anglosajón eran inconcebibles 300 años después. Audiencias, reales chancillerías, fiscales, oidores. Algunos de los buenos juristas españoles se fueron a América a conocer la realidad americana. Abogados, fiscales, los cabildos, institución que todavía sigue en América. Cacicazgos, una clave de la integración indígena en la estructura de la monarquía católica hispánica. Los nativos tuvieron su propio autogobierno y vivieron prácticamente la totalidad en sus mismas condiciones que existían antes del 12 de octubre de 1492, porque, salvo penas que implicasen muerte o lesiones, los caciques indios se regían por sus propias normas y costumbres como hasta entonces. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Héroes de Cavite. Hasta los últimos momentos de su presencia en América, estuvo España explorando hasta los más inhóspitos territorios. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. Juan Francisco de la Bodega y Cuadra fue un marino español que nació en Lima. Se hizo militar, fue destinado al aposentamiento de San Blas y es famoso porque hizo dos expediciones. La primera, la de 1774, en que una pequeña goleta de 10 metros de eslora y 17 tripulantes es capaz de llegar hasta la latitud 58,5 del norte. Lo ordenado es que hubiesen llegado a las 65, pero el escorbuto y las enfermedades hacen que vuelva. Mientras tanto, ha cartografiado, ha hecho mapas y vuelve y entrega esta documentación al virrey. El virrey la manda a España y el rey, orgulloso de que en esta expedición ha ganado 500 leguas, le asciende. La segunda expedición la hace en 1778 y es con un barco mayor. Tiene orden de llegar a la latitud 70. Pero solo puede alcanzar la latitud 61, puesto que ahí se topa con que Alaska y que Alaska se prolonga horizontalmente y no es posible avanzar más al norte. Así que deciden darse la vuelta y vuelven otra vez a Monterrey, donde otra vez son recibidos por el virrey. A él le ascienden a capitán de navío y bueno, le destinan al aposentamiento de San Blas como jefe. Allí se dedica a construir barcos, puesto que la guerra está a punto de estallar y estalla entre España e Inglaterra, pero en Europa allí no llega. Y él se dedica a construir barcos, a preparar para una futura invasión por parte de los ingleses, cosa que no llegará a producirse. Mientras tanto, los ingleses han hecho un tratado con España después de terminada su guerra, en que van a dirimir la cuestión de Alaska, a ver quién se la queda. Y entonces mandan allí a un teniente de fragata que se llama Vancouver. Y este pues llega a la isla de Fuca, se entrevista con nuestro capitán, que estaba allí comisionado para discutir los términos, y bueno, después de innumerables consultas deciden que el territorio ese se quede, por así decirlo, desmilitarizado. España pague los barcos que ha apresado y los asentamientos que se ha apropiado y haya paz. Y eso es lo que sucede. Pero ¿quién es el gran beneficiario de todo esto? Es Rusia, que tiene acceso desde el norte. Y entonces se queda con toda Alaska, que unos 70 años más tarde venderá a los Estados Unidos. Como dato curioso, contaré que Vancouver le pidió a nuestro capitán que se bautizase una isla en su honor. Y esto es lo que hicieron. La isla que estaban la bautizaron con el nombre de Cuadra Vancouver. Pero luego tuvieron que acortar el nombre porque era muy largo y ya sabemos todo lo que pasó. Pues que hoy la conocemos como Vancouver, ¿verdad que sí, Alberto? ¿Qué se le va a hacer? Cuadra Vancouver, tal es el auténtico nombre del lugar.
y vamos a conocer una de las grandes aportaciones de la tecnología española al mundo de la náutica, el galeón. En el año 1492, Colón se topa con un continente desconocido. Durante los años venideros se conquistarán estos nuevos territorios y pasarán a formar parte de la monarquía hispánica. Sin embargo, los acontecimientos habían adelantado a la tecnología de la época. ¿Cómo unir estos nuevos territorios con la España peninsular? ¿Cómo vencer al implacable océano Atlántico? La solución no sería otra que la de un nuevo barco, el galeón. Este navío aparece en el siglo XVI y se extiende durante todo el siglo XVII. El galeón es un barco de guerra, pero al mismo tiempo tiene una gran capacidad de carga, lo que lo hace idóneo para la doble misión que le acontecía, la militar y la comercial. La corona encargaba la construcción de navíos y los pagaba dependiendo de su tonelaje, el cual solía ser de 500 toneladas, aunque los últimos galeones en producirse triplicarían esta cifra. En otras ocasiones la corona encargaba o alquilaba barcos privados y los preparaba para su uso militar. Es por ello que había una legislación sobre la forma de fabricación y estructura de los barcos mercantes, para que estos pudiesen tener un uso militar si así se requería en el futuro. A partir del siglo XVII, concretamente entre el 1607 y el 1618, se estableció un debate para construir el tamaño idóneo de los grandes galeones, el cual cristalizó en una normativa que se hizo vigente ese último año. El tamaño de los galeones era necesario por un motivo. Los barcos principales que escoltaban a las flotas, es decir, la nave almiranta y la capitana, tenían la misión de transportar el tesoro del rey, funcionarios de la corona y las armas y soldados de la carrera de Indias. En 1666 apareció una nueva medida ideal, de 500 y 700 toneladas, y en 1679 una de 800. De todos los tratados de la época sobre el tamaño del galeón ideal, cabe destacar la lista de 6 tamaños de galeones de garrote, aunque no es muy de fiar y su lista no llegó a sobrepasar la teoría. Los galeones se construían de forma privada a través de contratos entre Estado y particular. Era difícil conseguir un contrato de construcción para el gobierno, especialmente durante la segunda mitad del siglo XVII, por problemas económicos. Y es por ello que aunque la corona solía tardar casi 20 años en terminar de pagar el barco, la competencia entre constructores de galeones era enorme para hacerse con un contrato de construcción. Los principales astilleros se encontraban en la costa cantábrica, por una serie de motivos: la abundancia de madera, cercanía a los recursos comerciales del norte de Europa y la cercanía a las industrias metalúrgicas cántabras. El precio del galeón varía dependiendo de su tonelaje. Cada tonelada se pagaba 46 ducados. Cada ducado son 3,6 gramos de oro de 24 quilates. Teniendo en cuenta que los últimos galeones rondaban las 1.200 toneladas, tenemos una cifra de casi 200 kilogramos de oro por galeón, un precio nada barato, sobre todo si tenemos en cuenta que los buques que hacían la carrera de India difícilmente duraban más de 10 años en servicio. El pago se haría en 3 partes, un 25% para empezar, para conseguir el material necesario, otro 25% cuando el casco estaba construido y el 50% restante cuando la nave estaba totalmente construida. Las medidas eran ideadas por el constructor y aprobadas por el Consejo de Indias. Una vez construido el buque, era evaluado por unos expertos que valoraban a través de un informe que la nave se ajustaba a la legislación vigente y no había ningún problema o error en la construcción. Para mover los barcos del astillero al mar, hacían falta cerca de 100 bueyes por navío, en el caso de los de 1.200 toneladas. Una vez botada la nave, la construcción no finaliza, dado que el último paso de construcción se lleva a cabo con la nave en puerto, donde se completan las cubiertas y los compartimentos interiores. La artillería para armar los galeones solía proceder de la fábrica de Liérganes, en Santander. La construcción de los galeones se solía realizar en serie, es decir, no se construían individualmente, sino por escuadras, normalmente en tiradas de 2, capitana y almiranta, y pudiendo incrementarse a 5 o 6 de menor tamaño. Aunque el procedimiento de construcción debía dar barcos totalmente iguales, eso era imposible debido a un factor: la quilla, la columna vertebral del barco.
Esta solía rondar los 60 codos, es decir, entre 35 y 40 metros, y al depender del tronco de un árbol, pues no eran iguales en longitud. Pero a distancia era imposible, incluso por expertos, saber qué barco era cuál, por lo que para diferenciarlo estaban las imágenes de la popa y las banderas. El nombre del santo o entidad que se le daba al barco influía en su jerarquía, por ejemplo, el San José y el San Joaquín. El más importante sería el primero, dado que es el padre de Jesucristo, mientras que el segundo es el padre de la Virgen. Y cómo no, el más claro exponente de esto sería el mayor navío jamás construido, el cual recibió el nombre de Santísima Trinidad, referencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la mayor entidad dentro del catolicismo. La decoración de los galeones españoles durante el siglo XVI se constituía en un león rampante dorado. En el siglo XVII, la Francia de Luis XIV destacaría por sus decoradas estatuas, pero los españoles no seguirían las tendencias francesas, aunque había unos más decorados que otros. Por ejemplo, el San José y el San Joaquín estaban más ricamente decorados que otros galeones contemporáneos a estos. El suministro de pertrechos como el alquitrán, municiones o los mástiles solía correr a cuenta de los holandeses. Esto era un problema si tenemos en cuenta que España y Holanda estuvieron en guerra 80 años, lo cual hacía que aumentase el precio para adquirir estos pertrechos, y un ejemplo de la incapacidad de la corona hispánica de prescindir de intermediarios en algo tan importante para su subsistencia como era el campo marítimo, aunque durante la segunda mitad del siglo XVII las relaciones entre Holanda y España fueron buenas, unión necesaria para hacer frente al imperialismo de Luis XIV. Los pertrechos para dos grandes galeones como el San José y el San Joaquín costaban 47.000 florines en moneda de Ámsterdam y al cambio 208 reales en plata nueva. Para finalizar el procedimiento había que llevar el galeón desde la costa cantábrica a la bahía de Cádiz. Para ello se enrolaban marineros de los puertos cercanos. Un gran galeón necesitaba una tripulación de 500 hombres, sin contar mandos, ni artilleros, ni infantería de marina, funcionarios, etc. 500 hombres únicamente para poder hacer que la nave navegase. Este viaje solía durar un par de semanas. Una vez en Cádiz, la corona asignaba a la tripulación, mandos y funcionarios a través de la casa de contratación, ubicada en Sevilla y posteriormente en Cádiz. Y con este último paso ya tendríamos el galeón totalmente terminado y preparado para realizar la carrera de Indias. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Man Imperator. En el año 1563, a los 18 de su inauguración, se clausura el Concilio de Trento, el más largo de los 22 ecuménicos, es decir, mundiales, celebrado hasta la fecha. Convocado para dar una respuesta al rampante luteranismo, pone los pilares de la mal llamada Contrarreforma, cuando más que una contrarreforma constituye en sí una auténtica reforma de la Iglesia, cediendo, en un nuevo ejemplo de escasa habilidad propagandística, el término reforma a la que realizan las iglesias alemanas protestantes. Va a celebrar 25 sesiones repartidas en 3 periodos y en él, entre otras muchas cuestiones que dan cuenta de la auténtica reforma global acometida, se reafirma el credo niceno-constantinopolitano. Se declaran las 2 fuentes de la revelación, a saber, tradición apostólica y sagradas escrituras. Se determina la Vulgata como versión oficial de la Biblia. Se fija la doctrina del pecado original. Se adopta la doctrina sobre los sacramentos y sobre el santísimo sacrificio de la misa. Se reforman el clero y las órdenes religiosas. Se reafirma el celibato sacerdotal y se condena el concubinato en eclesiásticos. Se reafirman tanto la existencia del purgatorio como la veneración de santos y reliquias, y se encomienda al Papa la elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y del misal.
En 1674, llegando desde Nueva Francia, que es como llaman los franceses al conjunto de posesiones que llegan a tener en América del Norte, el jesuita y explorador francés Jacques Marquette funda a orillas del lago Michigan la misión Illiniwek, la actual Chicago. Junto con Louis Joliet, Marquette recorre y cartografía el río Mississippi, el cuarto más largo del mundo, río que, por cierto, descubriera y explorara 133 años antes que ellos, en 1541, el español Hernando de Soto, bautizándolo con el precioso nombre de Gran Río del Espíritu Santo. El proyecto de Nueva Francia va a conocer su fin en 1763, cuando, con la derrota en la Guerra de los 7 Años, ceden la Luisiana, el tercio central de los actuales Estados Unidos, a España. Pero después los franceses seguirán intentando poner un pie en América, y así, también en fecha como la de hoy, pero en 1838, en el marco de la Guerra de los Pasteles, así llamada porque todo empieza cuando unos oficiales mexicanos abandonan la posada del francés Remontel sin pagar la cuenta, una armada francesa toma Veracruz. Convengamos que son tiempos en los que declarar una guerra no es nada excesivamente complicado. Imposible no pensar en la Guerra de las Naranjas, que había tenido lugar 37 años antes, esta entre España y Portugal, que apenas dura 18 días y apenas sirve para poner fin a un viejo contencioso hispanoluso sobre la ciudad de Olivenza, que queda ya para siempre en territorio español. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1959 el macaco Sam regresa a la Tierra sano y salvo de su viaje al espacio en una misión de la NASA. No era ni el primero ni será el último animal utilizado en vuelos espaciales. Solo monos serán lanzados 32. El primero sería Albert, un macaco enviado por los Estados Unidos a bordo de un cohete V2 el 11 de junio de 1948, alcanzando una altura de 63 kilómetros sin llegar al espacio y muriendo durante el vuelo. El primero en llegar a dicho espacio será Albert II, el cual sobrevive a la experiencia pero muere en el aterrizaje. El macaco Abel y la monoardilla Miss Baker serán los primeros seres vivos en regresar exitosamente a la Tierra desde el espacio, cosa que ocurre el 28 de mayo de 1959 a bordo de un cohete Júpiter AM-18. El más popular de todos los animales en el espacio, sin embargo, tal vez sea la perrita Laika, primer ser vivo en orbitar la Tierra, cosa que hará durante 6 días en la nave soviética Sputnik 2, hasta que el 3 de noviembre de 1957 muere por sobrecalentamiento.
Y como cada mes, según venimos haciendo desde hace tiempo, el galeno historiador Luis Aguilera nos explica su significado en los tiempos romanos. Hoy, el mes de diciembre. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del diciembre romano. Era el 10º y último mes del calendario arcaico romano. Los meses de enero y febrero no tenían numeración y el año romano se iniciaba en marzo. En este mes los trabajos del campo eran poco exigentes y la población rural se resguardaba del frío y disfrutaba del descanso. En la ciudad era el momento de celebración de las festividades, comenzando el día 4 con el de la Bona Dea o festividad reservada solamente a las mujeres con sus ritos sagrados Pro Salutem Populi Romani. En el campo, el día 5 se celebraba la Faunalia, en honor de Fauno, dios silvestre de los campos y los bosques, ofreciéndosele vino y un cabrito para que protegiese los campos y el ganado. En Roma, el día 8 se festejaba la Tiberino in Insula. Tiberino era la personificación del río Tíber y su templo se hallaba en la isla Tiberina. El río era fundamental para la ciudad, pues permitía el tráfico fluvial y en sus aguas se celebraban los ritos la lustratio, limpieza religiosa, y se imprecaba con plegarias que no causase inundaciones. Las fiestas más importantes y características del mes eran las Saturnalias, dedicadas a Saturno, antiguo dios que gobernaba un mundo idílico donde todos los hombres eran iguales y había enseñado a estos el cultivo de los campos. Comenzaban estas fiestas el 17 de diciembre, desde el año 497 a.C., en que se le dedicó un templo en el Foro Romano. Este templo era también la sede del Erarium Populi Romani, o de Tesoro Público del Estado, como símbolo de la igualdad de todos los ciudadanos de Roma. Saturno era el protector de Roma y su estatua sagrada permanecía ligada con un hilo de lana a las columnas del templo para que no abandonase la ciudad, y solamente era desatado en sus fiestas. Estas fiestas se caracterizaban por los contrastes y los contrarios. En los sacrificios del dios, el primer día, el sacerdote lo hacía con cabeza descubierta, cuando lo normal era que llevaran cubierta para evitar ver u oír algo de mal agüero. La fiesta de ese día culminaba con un gran convivium publicum o gran banquete en el que se podía asistir cualquier persona y al final todos gritaban «Io Saturnalia», felices Saturnalias. Los comercios, los colegios, los establecimientos, todos permanecían cerrados y tanto libres como esclavos podían celebrar ese día. Con el calendario juliano se extendió la fiesta hasta el 19 de diciembre, oficializado por Augusto, y ante la popularidad de estos festejos llegó a extenderse del 17 al 23 de diciembre durante la mayor parte del imperio. La gente salía a las calles de día y de noche a disfrutar de las fiestas, con gran bullicio y caos entre música, bebida, bailes, invirtiéndose el orden natural. Los esclavos se disfrazaban de patricios y estos de esclavos. Se permitían las apuestas y juegos de azar en las calles. El mosaico representativo y alegórico de este mes era de la Saturnalia. Un hombre cubierto con vestido y capa sostiene una antorcha dando a entender que las fiestas continuaban por la noche y lanzando dados sobre una mesa en relación a permitirse los juegos de azar. En los ambientes culturales se reunían las élites intelectuales, celebrándose banquetes que eran seguidos de discusiones filosóficas y literarias. En esos banquetes el número de comensales debía de ser mayor que el de las tres gracias y menor que el de las musas, 9, bien descritos por Macrobio. En las reuniones populares proliferaban los chistes o relatos humorísticos. La última gran fiesta de este mes era la Natalis Solis Invicti, el día 25, en que se producía el solsticio de invierno y que se le dedicaba al sol invicto. Esta fiesta fue evolucionando a través de los años con el imperio. Los soldados de Roma lo dedicaban al dios Mitra, al que se le sacrificaba como ofrenda un toro. Buenas noches. En el capítulo del natalicio nacen dos grandes cronistas, porque en 1512 lo hace Jerónimo Zurita, historiador español, autor de los Anales de la Corona de Aragón,
que relatan la historia del reino desde su conquista por los árabes hasta prácticamente su muerte en 1580, con particular detenimiento en el reinado de Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. Y en 1795 el que nace es Thomas Carlyle, historiador británico y uno de los principales críticos sociales de la Inglaterra de la reina Victoria, un periodo de 61 años que marca el apogeo del poderío británico. Es curioso la cantidad de reinas que han tenido Inglaterra y el Reino Unido: María Tudor, Isabel Tudor, María Estuardo, Ana Estuardo, Victoria Hanover, Isabel Windsor. Incluso podríamos incluir la reina de los 9 días, Juana Grey, y la huella tan importante que dejan todas ellas en la historia del país. En 1840 nace Tashunka Witko, traducible al español como caballo loco, jefe de los Sioux Oglala-Que, apresado por el ejército norteamericano y confinado en Fort Robinson. Pocas semanas después, el 5 de septiembre de 1877, muere asesinado a bayonetazos por los soldados yanquis. Los indios Sioux, también conocidos como Dakota, Nakota o Lakota, ocuparon un amplio territorio en los estados actuales de Minnesota, Nebraska, Wyoming y Dakota del Norte y del Sur. Se puede decir que en el centro de los Estados Unidos, a ambas orillas del Mississippi. En su expansión hacia el oeste, y después de Cherokees y Seminolas, los Sioux constituyen el primer pueblo de cierta envergadura que se encuentran los Yankees en su expansión por los territorios de América del Norte. En el año 1875 viene al mundo en Praga el alemán Rainer Maria Rilke, autor de los sonetos a Orfeo o las cartas a un joven poeta, el más grande poeta, al decir de algunos, de la lengua alemana. El romántico Rilke busca en el mundo un lugar en el que descansar y recuperar la inspiración, lugar que va a hallar en la preciosa ciudad andaluza de Ronda, en cuyo hotel Reina Victoria, todavía en servicio, se aloja, y donde comienza a escribir después de una severa crisis creativa su obra cumbre, Las Elegías de Duino. En el capítulo del obituario muere en el año 1131 uno de esos grandes sabios de la historia, el persa Giyat al-Din Abu'l-Fat Omar ben Ibrahim Khayyam Nashapuri, más conocido como Omar Khayyam, poeta, astrónomo y filósofo, autor de los Rubaiyat o cuartetas, obra cumbre de la poética persa. En astronomía, Khayyam compila unas tablas astronómicas, corrige por encargo del Shah Jalaleddin el calendario zoroástrico que por su precisión habían conservado los persas a pesar de la profunda islamización del país. Crea el nuevo calendario Jalali, implantado el año 1079 con un error de un día en 3770 años, incluso menor que el del calendario juliano.
sustituido en el mundo cristiano por el gregoriano en 1582, siendo el calendario empleado aún hoy día en Irán y Afganistán. De su obra científica conocemos la disertación sobre una posible demostración del postulado paralelo de la geometría no euclidiana, el tratado sobre la exactitud del sistema indio para calcular raíces de ecuaciones, referido a ecuaciones de segundo y tercer grado, y otras, y eso que, según sabemos, la mayor parte de su obra se ha perdido. En su tesis sobre demostración de álgebra y comparación, desarrolla el primer procedimiento de solución de las ecuaciones cuadradas y cúbicas, y es el primero en describir el desarrollo de la potencia de un binomio. Un cerebrito. Vamos. Pasa al otro barrio en el año 1642 el francés Armand Jean Duplessis, más conocido como Cardenal Richelieu, Duque de Richelieu, también. Valido de Luis XIII de Francia desde 1624 hasta su muerte acontecida en 1642, 18 años, sucedido por otro cardenal emblemático de la historia de Francia, el cardenal Mazzarino. Hábil político, forjador del sistema absolutista que sentará las bases del poderío francés del siglo XVII, a pesar de ser católico, no hallará el menor inconveniente para aliarse con las grandes potencias protestantes, Inglaterra y Provincias Unidas de los Países Bajos, con tal de menoscabar el poderío de las dos grandes potencias europeas, las dos católicas, el Sacro Imperio Romano Germánico y sobre todo España, gobernadas ambas además por la misma familia, los Habsburgo, en la llamada Guerra de los 30 años que, sin embargo, no vio finalizar. Es también el fundador de la Académie Française. En 1679 abandona el mundo el filósofo empirista y tratadista político inglés Thomas Hobbes, autor de la importante obra El Leviatán o la esencia, forma y poderío de un Estado religioso y civil, tratado de la separación Iglesia-Estado y autor de la célebre frase «El hombre es un lobo para el hombre», que cabe oponer a la de su casi contemporáneo, el francés Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra Emilio o sobre la educación escribe esta: «El hombre es bueno por naturaleza». ¿Con cuál, querido amigo oyente, está usted más de acuerdo? Y corriendo el año de 1976, el que muere es Benjamin Britten, compositor y pianista británico, autor del Requiem de guerra que viene acompañando este obituario. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. Y hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos hace un relato brillante
de cómo era la guerra en el siglo XVII, basándose en una de las más importantes batallas habidas lugar en él. La rendición de Breda. Esta era una plaza fuerte que fue cercada por los españoles en julio del 1624. Se rindió en junio de 1625. El asedio duró 11 meses. El defensor era Justino de Nassau y el vencedor Ambrosio de Spínola. Esta ciudad estaba fortificada con los últimos inventos de fortificación en forma de estrellas, y entonces tenía poco muro para que los cañones la bombardeasen. Este sitio fue un sitio principalmente de ingeniería. Tuvieron los españoles que montar un campamento alrededor de Breda, en un lugar alto, y bueno, intentar que la ciudad se rindiese por hambre y sed. La ciudad estaba defendida por una muralla que tenía muchas puntas de estrella, con lo cual no veían mucho los lienzos de la muralla y no se podía bombardear fácilmente. Los españoles tuvieron que hacer un campamento al lado de la ciudad y empezar a cavar trincheras para poder bombardear la ciudad. Pero al mismo tiempo empezaron a cavar túneles debajo de las trincheras para que se entrasen en la ciudad y poder poner minas y hacerlas explotar, puesto que desde el exterior era muy difícil conquistarla. También tuvieron que desviar distintos ríos para que no pudieran abastecer de agua a la población. Esta fue otra guerra en la cual el agua se empleó como arma. También tuvieron que defender los españoles un asedio de 6.000 ingleses que llegaron allí para socorrer a la ciudad, pero fueron derrotados. Hubo guerra aérea para capturar las palomas que salían de la ciudad llevando información a sus aliados. Cuando los holandeses se dieron cuenta de que estaban cercados y que tarde o temprano iba a caer la ciudad, para no ser saqueada, no les quedó más remedio que rendirse. Esta rendición está inmortalizada en el cuadro de las lanzas de Velázquez. Se ve a Justino de Nassau arrodillándose entregando las llaves a Ambrosio de Spínola, y como este levanta en un gesto caballeroso entre soldados. Contrariamente a lo que pueda parecer, pues el cuadro se llama también de las lanzas. No hubo guerra de lanzas, puesto que era una ciudad, ya digo, inexpugnable. Como colofón hicieron un escudo con la rendición de Breda a los españoles, y en ella aparece el dios de la guerra griego Marte, disfrazado como zapador o gastador, que es como se llamaban entonces. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba, llegamos al final. Pero recuerda, Alexander von Humboldt, en Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las estadounidenses, presenta establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de la Nueva España. Alexander von Humboldt es un explorador, geógrafo, botánico y antropólogo alemán, miembro de varias academias por toda Europa, en Francia, en Prusia, en Suecia, en Alemania, en Rusia, en Italia, en Reino Unido, que dedicó 5 años de su vida, entre 1799 y 1804, a recorrer los territorios españoles de América, levantando acta de cuanto vio en ellos, observaciones que plasmó en varias obras, entre las cuales Examen crítico de la historia de la geografía del nuevo continente, Atlas geográfico y físico del Virreinato de la Nueva España, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España o
ensayo político sobre la isla de Cuba. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, la obra Pomp and Circumstance, Pompa y Circunstancia, marcha número 1 en re mayor de Edgar Elgar. Era la London Symphony Orchestra que dirigía Arthur Bliss. En el natalicio, Orfeo y Eurídice, la danza de los benditos espíritus de Christophe Willibald Gluck. Y en el obituario, el Requiem de guerra de Benjamin Britten, interpretado por el London Symphony Chorus y por la London Symphony Orchestra que dirigía el propio Benjamin Britten. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Lula Antequera, Luis Aguilera, Guillermo Arroniz, Julio Enche y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.